Eh, César, Sí, profesor. vos me decías que tenías cómo grabar los videos. ¿Podés Acabo de grabártelo? Porque poner, hay dos. Ahí está, porque bueno, dos o tres acabo, chicos están acabo de poner para pidiendo. grabar. Gracias. Porque yo no tengo para grabarlo al Meet y si lo tenés editado ya sería mucho mejor. Bueno, y ya está el Tachos y el TCP. Hoy voy a dar bastante avanzado, pero ya eh, menos punto el que requiere esta ayuda. ¿Quién, quién ya lo tiene listo y lo entregó y estamos todo bien y pasamos a otra cosa? A los demás les voy a dar hoy la pista para que lo terminen para el jueves que viene y ya entreguemos. Yo ya lo pasé, profesor, Bien, pero lo mismo voy a estar atento a las observaciones que haga para ver si hay que cambiar algo. déjalo a ese y en todo caso subió otra versión diferente con lo que demos hoy. ¿Quién más? Perfecto, gracias. Listo. ¿Nadie? Ok, esto hace falta entonces. Vamos a darle más pistas. Insisto, el que tenga para subirlo y le funcione, sería mejor que lo suba ahora, porque bueno, como les digo, pues voy a hacer voy a dar varias cosas y es más fácil ahora. Entonces lo vamos a tener en cuenta a ver quién lo sacó sin la ayuda. Claro, porque básicamente quien lo pudo resolver hasta ahora, sin la ayuda de ahora, estaría peleando por la máxima nota de la promoción. Después de ahí, dependiendo de cómo les vaya y lo que vayan subiendo los próximos días, bueno, imaginen que es una función de enfriamiento en todo caso. Desde el 10 hasta, Excelente, no sé, hasta excelente. dónde. Sí. Si no meten la Así pata que, y han hecho un buen código y hacen una buena presentación, es 10, 9 y 10. Si empiezan a cosas y además, eh, bueno, se les empieza a complicar y bueno, pues ya va a ser, como dice Diego, una función de enfriamiento. ¿Estamos? Bueno, larguemos. Vamos a hacerlo fácil. Eh, Alguien estaba haciendo la codificación con permutaciones. Primer detalle súper importante y que les quede claro. No, no son permutaciones. Yo lo que no sé, puedo saber el momento de arranque del primer tacho. Es muy normal ponerlo a la altura del 1 para que, bueno, porque para no tener el problema de que una solución arranca al medio ni nada, entonces uno dice el momento T0 es el inicial, ahí pone el primer tacho y ya está. Ahora, yo no sé dónde arranca el segundo tacho. Ese es parte del problema. El T1 sería, y el T2, son tiempos. Ese puede arrancar un poquito más acá, un poquito más allá. Así que al que hizo codificación por permutaciones, odio decírselo, está mal. ¿Tá? O sos muy revolucionario y realmente has hecho algo muy bueno, pero la verdad yo diría que no. Por favor, dejen de perder tiempo, tiras el codificación. Lo que tenés son, si tengo 10 tachos, T1 hasta T9, el primero siempre arrancaría en 0, entonces tengo 9 tachos. Y tengo un tiempo máximo de finalización, más allá del cual no tiene sentido. Si son 10 tachos de ancho 1, el lógico sería 11, 10 más 1, que el último arranque en 10, por ahí le pongamos 12
para no errarle y que tenga margen. Entonces el bounce 0.10, 0.11, 0.12. Mejor que le pongamos margen. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Por lo menos 5 sís. Sí, profe. ¿Otro más? Por ahora sí, vamos bien. Bien. Bueno, estamos bien con 3. Está claro que no son reales y está claro que no son enteras. Yo no tengo información, no es un orden lo que busco, son tiempos de arranque de los tachos intermedios lo que estoy buscando. ¿Ah? Entonces, el primer paso, dado una solución de estas, asumiendo que la primera es 0, es ponerlas a las 9 funciones en algún cierto orden, vamos a hacerlo más fácil de dibujar. Mi primer tacho siempre va a arrancar en 0. El segundo arrancará por acá. El tercero arrancará por ahí. El cuarto arranca acá. Y no hagamos más para que no se nos complique. La suma se tiene que ver suave. Excepto en los puntos donde arranca o termina un tacho. Ahí hay una esquinita donde el tacho empieza a subir de nuevo. Acá hay otra esquinita y hace unos arquitos de este tipo. ¿Ah? Acá termina uno, baja. Siguen los otros, etcétera, hasta que acá termina este, pero tiene una forma así. Ahora vuelve a arrancar este, etcétera, y acá, perdón, y ahí sigue este. Al que tenga puntas de este tipo así, está mal. Hay 3 o 4 tachos que vi que tenían la forma de la función esta, con esta forma. Esto no puede tener, no puede pasar esto. ¿Estamos? Lo más probable es que le hayan puesto pocos puntos. Han hecho muchos puntos para la parábola y pocos para la suma. Eso es motivo de bajarle puntos. Tiene que verse suave, tiene que verse así, medio redondeada, con una forma así de cúpulas encimadas. Eso es lo que uno obtiene al sumar parábolas. Entonces, por lo menos un comentario, si no lo han podido corregir, cuál es el problema y cómo lo atacarían. ¿Está? En esto sí les voy a fijarme en ese detalle. Eso no tiene que ocurrir. ¿Estamos? Esto se debería ver así. Profe, Esa disculpe, función, ahí no entendí cuál es la causa de que se formen esas puntas. vos no estás trabajando con cosas continuas realmente. Estás haciendo pasitos de 0,1. Entonces, si vos pones una lupita suficientemente grande, la parábola tuya no se ve perfectamente así. Se va a ver con poligonitos. Claro, sí. Ahora, si yo uso 3 puntos para esto, vos la vas a ver así. Y si uso 2, si uso 5, si uso 3, la vas a ver así. Entonces, mientras menos puntos usen el X, más quebrada se va a ver esta. ¿Está? Un problema de programación no menor es que
tenés que ver qué pasa cuando el inicio no cae en un punto exacto. Me aparecen unas pequeñas deformaciones así que no se las he visto a nadie, así que no sé cómo han resuelto acá, pero esos quebrados acá en la pata son muy naturales. Y es porque ese punto no tiene un T sub I y lo corrí. Entonces es muy común ver al programar unas puntitas quebradas así. Y es porque hasta acá vengo bien y el TI sería acá y no está, entonces lo corro un poquito. Pero tienen que ver la malla de puntos que usan. Cómo han hecho la suma esta. O sea, la función de vapor total, cómo la han calculado. Si la has puesto en pocos puntos, te va a pasar esto. ¿Está bien? A ver, para que quede un poquito tal vez más claro ya sabemos que la longitud de un tacho tiene 1. Si vos hiciste la suma, o sea, en el vapor total, en el 0, en ese grafiquito de abajo, en el 0, en el 0,5 y después en el 1, te van a dar una punta así como ese triángulo que se ve. Ahora, si vos sumaste en el 0, 0,3, 0,6, 0,9 y bueno, y después el 1 obviamente, te va a dar un poquito más rectangulita. Ahora, si vos lo sumaste en cada 0,01, te va a dar una curvita bien suavecita. ¿Me entiendes? Eso es lo que a la mayoría le está pasando en la curva de vapor total, porque para calcularla, están tomando pocos puntos. Están tomando el ejemplo, el que está a la derecha de los de abajo. Entonces por eso se les ve así una punta, un triángulo, que no les debería pasar. Porque eso está mal, porque están tomando espacios muy amplios. Es un muestreo, digamos, su muestreo de evaluación de la función de vapor total es demasiado grande, entonces ese es el problema. No sé si se entendió un poquito más ahora. Yo creo que sí, o sea, usted se refiere al intervalo que se toma para graficarlo. Que en el primer caso se tomaba un rango de 30 y luego se tomaba la X y se lo dividía primero en, a ver, era X sobre 10. Primero se tomaba el 1, luego el 2 y así la iba graficando a la función. También puede ser. Si te entiendo yo, puede ser, no sé el 30 en qué pito toca. Ah, si tenías 30 tachos, puede quedarte el T-Max 30. Estoy haciendo el caso 10 tachos. Tu peor caso es siempre uno al lado del otro, así que sería 30, 30. Si tengo 30 tachos, sí, sería 30, 32, no más de ahí. No debería pasar de ahí. Tu peor solución es ponerlo uno al lado del otro y eso demora 30. O sea, de ahí no debería pasar. 31, o sea, tu último tacho arrancando un 30. A lo sumo 32. Por eso te digo, cantidad de tachos más 2 debería ser tu T máximo. Ahora, por eso te digo, si yo tengo 10 y estoy haciendo un pasito de 001, debería tener 100 puntos en el 01, 100 puntos en el 02, 100 puntos en el 03 y del 0 a 10 tengo 1000 puntos. ¿Está claro eso? No, pero supongo que cuando lo vea de nuevo lo... Ok. No. Si uso 10 puntos acá, tengo un paso de 0,1. Claro. Entre el 0 y el siguiente hay 0,1. Entonces tengo 10 puntos por parábola. Es medio poco y te puede quedar esto. Si yo hago 0,05, ¿cuántos puntos tengo en una parábola? Del 0 al 1. Si uso un pasito de 0,05. 20. ¿Ah? Acá tengo 10 puntos nomás. Si uso paso de 0,05 son 20 puntos. Ya se debería ver un poquito mejor. ¿Está? ¿Se entiende un poco más? Sí, creo que sí. Bueno.
Revisen eso, no sé, si les queda así, vean bien cuántos puntos tienen, revisen eso y hacen la consulta. Entonces el objetivo es que esta función azul se vea lo más chata posible y que el tiempo total en que termina el último tacho, eso se llama el time span. Que es el tiempo total que toma el proceso. Cuidado, porque esto no es lo mismo que la suma de los tiempos. No es lo mismo. A mí para el time span solo me interesa el T sub n, el último, el que arranca más tarde. Hay un solo tacho que me dice cuál es el tiempo este. Y la suma tiene en cuenta muchos otros tachos. Si yo corro este un poquito para acá, un poquito para allá, esta suma me va a cambiar. Pero el time span es el tiempo en que termina el último, en que completa el proceso. Ese no va a cambiar. Entonces no confundan tiempo total del proceso donde termina el último tacho con la suma de los tiempos de inicio de los tachos. No tiene nada que ver. ¿Puedo usar el inicio del último tacho? Perfectamente. Sí, sí puedo usar, para calcular el time span y achicarlo, puedo usar el inicio. Lo correcto es el final, pues cuando termina el proceso, pero claramente es lo mismo si tomo el último T sub i, está bien. Pero es un solo tacho el que me determina el time span. No, si han puesto suma de T sub i, eso no está bien. Porque el genético va a tratar de achicarles todos. ¿No? O sea, pongamos que tengo 10 tachos arrancando en diferentes cosas y a mí me da, qué sé yo, 63 la suma de los tiempos esos. Si yo corro este arranque, ese arranque de ahí lo corro para atrás, me va a dar 62 o 61 y el número bajó. Entonces el genético va a tratar de bajar los tiempos, de correrlos todos hacia el inicio para que esta suma se achique. Y no me sirve. Lo que yo quiero solamente es el último que lo traiga para acá. ¿Está claro? El time span es ese tiempo de ahí. Por las dudas les comento, César compartió una imagen y si quieren mírenla cuando puedan. Se ve que la curva es suave, no tiene puntas así tipo triangulares. Eso es porque el muestreo que tiene al graficar es adecuado, digamos, está bien. Ahí lo compartió. ¿Cómo lo pasó? Está en WhatsApp. Ah. Ok. ¿Está? Entonces, la codificación es real. Si han usado enteras o permutaciones, en principio está mal. Hay que usar el time span, no la suma de los TI. La función vapor total tiene que ser redondeada. En el sentido que tiene más o menos esta forma. No es que no tenga puntas, sí puede tener, pero no ángulos. No puede pasar esto que lo he visto andando. Eso no puede ser una función vapor real bien correcta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Profe? Sí. O sea que cuando se busca esto, ¿se trata también de trasladar, o sea, los tachos al origen, por así decirlo? ¿O no hace falta eso? Es un buen detalle. En la fábrica, ¿qué es lo que pasa? El inicio se da únicamente en mayo y nada más. No hay más inicio porque no para. Entonces, lo aplica una vez en toda la zafra. Es muy grave que se te pare el ingenio. Tiene que pasar algo grande.
porque es costoso. Hay máquinas que hay que pararlas, vaciarlas y limpiarlas. Entonces, en general, el arranque no ocurre. Ocurre una sola vez, no es un proceso que vos tengas que introducir. El proceso tuyo es el medio lo que se llama estado estacionario o steady state. Por eso el siguiente paso real, que lo hicimos por dos razones. Primero, porque ya la cuento, y segundo, porque en la fábrica se hace así. Nadie me va a dejar arrancar o para una fábrica. Es costosísimo y se puede pegar los caños con azúcar caliente y los tenés que tirar. Me imagino, ¿te entiende? Un tacho que se enfríe el azúcar adentro puede tener que tirarse. Puede no poder limpiarse. Tiene unos caños finitos que se pueden trabar y fuiste. ¿Ah? ¿Se entendió eso o no? No lo termino de ver, dice que, o sea, sí que no se puede parar, pero yo lo que me refiero es que sí es importante que el tiempo, digamos, inicial, por así decirlo, el primero de los tiempos, puede estar Claro. en cualquier lado o no, o sea, Sí, ¿por qué no? por eso te digo, tu solución real no involucra este primer pedacito, no la vas a usar. Bien. Algo está lento. Y no involucra el último pedacito. Eso no están. Porque en la fábrica no están. Vos no podés parar ni arrancar. Hay una parte del problema de después que cómo insertas tu solución real en el proceso que viene y que va a seguir después que vos termines. Así que si la hace arranca en 10 o en 8 o en 0, igual lo vas a tener que cortar. Pero tus tiempos van a arrancar en 8, no tiene sentido. En cambio, yo sé que arrancan en 0, o como le decía a alguien, esto el punto t igual a 0,5. No sé qué le pasa a mi máquina que está así de lenta. Disculpen. Oh. Y el t es igual, el t final sería el t sub n, el del último, más 0,5. En esa ventana vos mirás. Primero porque es la realidad. Entonces, si vos tenés que corregir en 8 tus tachos, todos tus tiempos te van a dar corridos en 8, que no tiene mucho sentido. Vos decís del arranque inicial, si tu t igual a 0 es el arranque inicial, estos son los tiempos de arranque. Y le pegás la cosa le envías la información a los operadores de cada tacho y ya saben qué hora tiene que empezar cada uno. Son tiempos que vos le vas a dar al tipo, a un operario de fábrica. Entonces, si vos arranca en 8 o arranca en 0, para él es lo mismo. A partir de él que arranca, que es el primer tacho, que se llama el tacho pie, ¿cuándo tengo que arrancar yo? Y si esto es 2, son 2 horas después de que arranque el tacho pie. ¿Ah? Son todas relativas a una misma. Para mí lo más tiene sentido es poner el tacho pie, el tacho inicial en 0. ¿Puedo ponerlo en 8? Y sí, pero después voy a tener que decir todo relativo al tacho inicial. Entonces, arrancarlo en 0 y ya está. Igual vas a tener que hacer la resta. ¿Se entiende eso? Sí, bien, gracias, profe. ¿Quedó más claro? Sí. Bien. ¿Alguien más tiene dudas hasta acá? Todos entendieron entonces que siempre arranca de 0. No importa, a ver, si usted lo piense como una línea de simulación, supónganse que tengan 1000 líneas, o sea, 1000 horas de simulación, y su genético por algún motivo dice, bueno, va a arrancar en la hora 20, no importa, ese 20 se convierte en su 0 relativo. O sea, voy a decir, bueno, desde acá comienzo a tomar el primer tacho que arranca, entonces es su 0 de su línea de tiempo. Por más que hayan pasado 20 horas antes, no importa, es 0. Es su tiempo inicial, el T0 de física. ¿Está bien? Qué silencio. A ver, 3 sís. Ya dije que sí, no sé si cuenta. Bueno, Sí, Juan otros 1. dos. A ver. Chicas,
Que no sea la Mariela que ya dijo. Cri, cri. Es un momento de preguntar, Yo sí aprovechen, comprendo ya por qué no se tienen otra comienza posibilidad. en T0. No te escuché, Florencia. ¿Cómo? Yo sí comprendo por qué empieza en T0, pero todavía, o sea, la que tiene, Todavía digamos. Eh, se cortó un sí, pedazo. porque yo, bueno, Sí. Dale. que, bueno, como una de las consignas decía que había que planificar el comienzo de los tachos, yo pensaba, o sea, en mala interpretación, que podíamos hacer un tiempo de comienzo fijo para cada tacho. Entonces yo lo que hacía era que el primero comience en 0 y que haya un espacio igual de comienzo entre todos los tachos. Por Claro, ejemplo, no, ese es de 0,3, de 0,5. Yo pensaba que podía ser fijo, o sea, como para claro, no. hacerlo Ese más es el centro estable, del... capaz. Claro. No, es que ese es lo que vos querés averiguar. Ese es tu problema. Tu problema son los tiempos de arranque. Ese es el problema. Si vos sabés eso, ya sabes todo. Pues las alturas de los tiempos, la altura de los tachos están fijas, todo. Lo único que vos tenés que averiguar es los tiempos de arranque. Ese es tu principal variable para jugar. ¿Está? Te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo está codificado tu individuo? ¿Qué es un vector y qué es lo que tiene el vector y qué te indica cada posición en el vector? Te iba a preguntar eso. ¿Cómo? ¿Cuáles son las variables que estás Todavía optimizando? no llegué bien a esa parte. Claro. Tenía lo de los objetivos. Marina les consultó en la clase Claro. pasada, pero estaban mal y de ahí como que no lo volví a plantear de nuevo. Yo lo que Bueno, tenía era el tiempo, o sea, el tiempo máximo, así como, o sea, el time span, o sea, era el tiempo desde donde comenzaba hasta donde terminaba el último tacho, solo que esa formulita estaba mal planteada porque yo le había puesto un fijos. tiempo fijo entre comienzos Claro, de no. tacho. Por ejemplo, era 1, o sea Claro. que el time span sea 1 más Sí. el espacio, por ejemplo, 0,3 por la cantidad de tacho menos 1. Claro, o Y sea, en eso vez de... me daba un tiempo claro, máximo. yo lo diría así, Pero corrígeme si me bueno, equivoco, digo, pero en estaba vez de mal jugar, porque el espacio no es físico. claro, en vez de jugar con las cartas que te tocaron cuando repartió el dealer, vos fuiste al mazo y sacaste las que te gustaban y decís, esta es mi carta para ganar yo al póker. Sí, no es así. Y vos, por lo que más estaba Claro. linda la solución. Sí, claro, Ajá. no, tenés que esperar a que Y te las después repartan. En había, este caso, sí, claro, y luego había puesto en la parte de la variabilidad del tacho, o sea, cuál era el objetivo, y yo lo había puesto con ajuste de peso, porque como que todavía no, o sea, no entendía cómo medir o cómo calcular la variabilidad del vapor. bueno, eso lo vamos a ver ahora. Está Entonces yo bien, decía, no bueno, te un punto adelantes. máximo menos el punto mínimo y de ahí que no pueda aumentar más de eso. Ujú. Está bien. Es el Bien. vapor, el punto del vapor máximo, que sería este. El problema por el que hay que cortar es que le pasó a muchos y es así. El punto de vapor mínimo siempre va a ser el 0. Entonces no sirve. Excepto por ahí uno tiene mínimos obligados porque pasa algo. Entonces ocurre esto así y de golpe siguen acá. A veces pasa, se acaba la materia prima, etcétera.
Entonces cuando uno hace la función suma, hace unas vueltitas, pero cae por abajo. Y después sigue así, sube y vuelve a bajar. Pero acá está en 0 y no hay forma de evitarlo. Entonces ahí el mínimo va a ser 0 por buenas razones y ese mínimo no lo quiero que sea 0. Pero este de acá es obligado y este de ahí es obligado, no me hace ninguna información. Entonces de nuevo uno tijeretea y elimina la primera mitad del primer tacho y la última mitad del último tacho. Eso yo ya sé que va a ser 0 y no me agrega nada. Entonces el mínimo es de la función restringida a ese pedazo. Acá va a ser 0 porque tengo una parada mala, etc. Acá va a ser esos de ahí. Ahí hay un mínimo y acá hay otra vez raíz el mínimo. En este caso sería 1 el mínimo en la zona restringida sin el tijereteando el primero y el último. O sea, la primera función es máximo de la F vapor total, que le vamos a llamar FB. Entonces el máximo de la F de P menos el mínimo de la F de P restringida al intervalo este. Al intervalo I. Ese símbolo quiere decir restringida I. Y tu I es 0,5 T sub n más 0,5. ¿Está? Esa función va a ser más chiquita mientras más chatito sea este pedazo. ¿Está? Y acá arranca el problema, porque arranco acá. Pongamos que tengo esa. Y pongamos que tengo esa. Entonces, todos tienen los mismos 10 tachos, nada más que acá arrancan más pegaditos, más juntitos, y se me han ido más arriba y acá los separé un poco más. Ahora, el máximo menos el mínimo ese van a ser prácticamente iguales. Y es bastante bueno. Esta es la pinta de una solución correcta. Ese es el mínimo del intervalo reducido, cortándole el 0 y el final. Y ese es el máximo. Para que se entienda, esos serían dos casos. Una en donde se priorizó que se tarde menos en procesar todos los 10 tachos, y en otro que, bueno, se dio más tiempo para procesar los 10 tachos porque se pedía que, por ejemplo, el máximo sea menor. Entonces, son dos casos. Déjame que lo siga porque hay dos diferencias acá. Entonces, la diferencia es que uno se me estiró el tiempo. Y que por más que la función esta sea buena para hacerme lo chatito, pero no basta para decir, porque acá se me subió el máximo. A veces puedo querer gastar, pero acuérdense que el time span tiene que ver con el tiempo de producción máxima, y el máximo de vapor es el máximo que me puede dar la caldera a mí. Está restringido también, no puedo decirle méteme todos los tachos y hacemos la producción en 2 horas, porque simplemente no le da la capacidad. Entonces tiene que ser constante y tiene que respetar un máximo. Entonces tengo varias restricciones. La primera es, el máximo no puede pasar de un cierto valor.
Es el máximo vapor que me puede dar la caldera. Y tengo mi time span que tiene que ser lo más corto posible, restringiendo el tiempo total del proceso. ¿Mm? Entonces, en realidad tengo tres funciones. La primera es el máximo total de la función de vapor total. Si eso se me va muy arriba, simplemente voy a tener que poner gas y tampoco me conviene. ¿Mm? O sea, no hay un máximo que puede ser el que me entregan las calderas que queman el bagazo y no puedo pasar de ahí, simplemente no me da. Si quiero consumir más, esa solución no es viable. Entonces, hay un techo más allá del cual la solución no la puedo subir. Tiene que quedar más abajo. La función siguiente es para que se vea chatita. Es el máximo de la función de vapor total, vapor total, menos el mínimo de la función de vapor total restringida al intervalo que corresponde, tijereteando las dos. ¿Qué es la que hace que esto se vea chatito ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y la tercera es clara. ¿Cuál va a ser el tercer componente que yo voy a tener para que no se me estire, no me haga esto? Las tres son válidas, pero esta tiene un time span demasiado largo. Y esta tiene un máximo demasiado alto. La que yo quisiera es una intermedia, con un máximo no tan alto y con un time span no demasiado alto. Y tengo que poder revisar entre las tres. ¿Cuál sería el componente que me dice cuán largo es esto entonces? ¿Qué tengo que poner acá? ¡Qué silencio! ¿Y lo de la diferencia de tiempo, profe? ¿O la de...? Claro. Dale. Sí, o sea, lo de que el tiempo máximo, no, menos el tiempo mínimo sea el menor, digamos, si no es posible. O sea, el tiempo máximo sería más, o sea, el time span, digamos. T sub n más 1 menos el T0. También lo podés poner como T sub n menos T sub 0, que este no es el final. El final es Tn más 1, ¿no? Desde que arrancas, corres uno más y ahí está en el final de la parábola. Pero yo puedo poner el inicio de la parábola y también me va a dar lo mismo. También me va a dar una cantidad que si yo la achico me da los resultados que yo quiera. También podría ser este. Tn más 1 menos T0, Tn menos T0 y no hay más. Son esos dos los que puedo usar. Si esta chica, así que no hay muchos problemas. Cualquiera de las dos las podría usar. Está claro que si esto es 0 no está, pero si esto es 8 porque quisiste arrancar en 8, bueno, mientras lo resté al T0, el time span es el tiempo total que va a durar el proceso. Entonces, bueno, mientras, como dijo Diego, tenés tu tiempo inicial, haces T final menos T inicial y ese va a ser el tiempo de duración del proceso completo. Y jugando con esas tres, tengo que hacer este proceso. Y el operador es el que decide si quiero más cerca de esta o más cerca de esta. ¿Quiero pagar y producir rápido o quiero gastar cero y producir un poco más lento? Esa es una decisión del tipo, no de ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo combino esas tres en una función de evaluación que funcione? Y que me dé esta del medio. Y ahí tengo un ¿Profe? botoncito. Sí. Ahí me dio duda, el hecho de que se gaste mucho vapor ahí o no, no lo tenemos que contemplar en la función de evaluación entonces. Sí. Acá. Ahí, ese era, bien.
Claro, si se te va muy arriba, no, vos querés bajarlo. Y nosotros definimos el número que sería muy arriba, o sea, o a En partir de realidad, qué valor. sí deberías, ahí entramos en restricciones. Alguien lo hizo el año pasado poniendo restricciones. Yo digo, no quiero que mi proceso tarde más de tantas horas. Y tuve que aceptar que es cierto, el operador de fábrica sabe cuántas horas tiene para entregar sus templas. Su producción tiene que terminar en 22 horas. 22 horas él tiene que tener todo, 28, 18, 12, depende de la receta y la fábrica. Pero él conoce el número el número final, el operador lo sabe. Así que vos lo podés decir, quiero la mejor solución que me demore hasta 8 horas. Y poner esa, y vos querés esa. ¿No? Si yo te digo acá y te pongo la de 8 horas, esta no me va a servir porque es más corta. Está claro, ¿no es cierto? Yo puedo ponerle esta restricción, pero quiero la que llegue hasta acá, que es un problema diferente. Yo no lo haría así, le costó bastante al chico, porque si vos me decís que yo tengo que ocupar las 8 horas, no me sirve esta. Yo necesito la más larguita. Lo que nosotros hacemos en general es tener una perilla, o dos, un control, un slider, que te permita decir, si lo corres para 0, se te va a ir muy arriba. Idealmente, en el límite van a ser todas las parábolas juntas en 0. Y lo empieza a bajar y empieza a dar estas respuestas, a que en la última te va a dar la respuesta con uno al lado del otro. Más o menos por ahí. ¿Ah? Entonces vos deberías tener una perilla que te permita pasar de una a otra. Esa es la que más nos gusta porque es la más general y la que más baja podés llegar a encontrar. La otra de ponerla como restricción es más difícil de resolver porque tenés que asegurar que encontrás la mejor solución con 8 horas de time span. Que quiere decir, necesitas esta de acá. Y si sacas una más corta, bueno, ¿por qué? Tenés que justificarle al tipo por qué no has usado las 8 horas. En cambio, si vos tenés, la podés ajustar y ajustás los pesos hasta que te da una lo más cerca de eso que vos podés. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, completando el cuadro anterior, la codificación es real. Lo que busco son, la única variable que tienen para mover son los tiempos de arranque de los diferentes tachos. Así que son reales. Si tengo 10 tachos, considero 9 porque el primero va fijo, o si lo hiciste, Juan, con los 10 tachos y el primero arranca en algún lado, está bien mientras le restes el tercero. Los operadores, la solución inicial tiene que estar pensada para soluciones reales, pongan el enteras en 0, la mayoría lo he hecho bien a eso. El cruzamiento tiene que ser un cruzamiento real. Mutaciones, yo usaría 2, como dijo Adrián, si podés. En un TCP es más notable, pero acá también pueden usar. Pero bueno, si tienen los cruzamientos correctos y una mutación bien hecha, no debería pasar nada. Y el bounce es 0 a t máximo en toda, es el tiempo máximo que puedes terminar en el último tacho en la peor solución posible. Suele ser número de tachos más 2, más 1 más 1 de reserva. Si son 10 tachos, esto es un 10, más 1, 11, y le dejo 1 de reserva. Entonces siempre es número de tachos más 2. Y tengo estas 3 componentes. Esta es la que me asegura que no gasto demasiado gas porque no se me va demasiado arriba la solución. Esta es una de las que realmente importa, que quiere decir la solución es chatita, adecuada para llenarse con vapor vegetal. Suficiente vapor vegetal porque estoy abajo del máximo que me habían dado. Y esta es la solución que me hace, la parte de la solución que me asegura que no se me va a estirar en el tiempo sin necesidad. Y la dificultad está en cómo combinarlas para que me contemple las 3 soluciones al mismo tiempo. Hay un video específico para eso.
¿Está bien? ¿Preguntas? Diego, Adrián, ¿me olvidé de algo? Por mí No. me parece que está más que bien. Sí, está más que claro. Como bien decías, cómo combinar esas tres. Hay un video que habla de todo ese tema. Que es uno de los últimos del módulo 4, si mal no recuerdo. Pero ya está todos los condimentos ahí, así que es cuestión de combinar esas tres, Sí. programar la función y bueno, deberían dar. César y el otro, y creo que Juan también, que estaba cerca el otro día, los dos que me mostraron que estaban cerca. El único error grande que yo les encuentro, lo del tiempo inicial, no te preocupes, que está bien, restalo y está bien. El problema que tenían era las puntas de la función esa. Eso sí me gustaría que lo corrijan y lo vuelvan a correr. No puede tener puntas la función esta de vapor total. Yo por ahí la dibujo medio puntudita, pero tiene que ser bien redondeadita. Ya, bueno, ya lo hemos hecho. ¿Vamos? ¿Está bien, profe? Sí, profe. Ya les mando esto. Además ya lo tienen grabado. Ya vamos a subir el video. Preguntas, chicos. Florencia, ¿está claro cómo se ataca la cosa ahora? ¿Cuál va a ser la función más o menos? Sí, más o menos. Una duda. ¿Sí o sí? ¿Ah? Sí. Sí El o video sí. es No es lo sobre mismo. sobre el ajuste de pesos, ¿puede ser? Sí. Ujú. Ahí no te puedo ayudar sin que veas el video primero y me vengas con las preguntas correctas. Además, recién te he dado las funciones. Tenés que pensarlo y analizarlas un poco. Sí, sí. Ujú. ¿Mm? Ujú. También Juan, tengan sí, en dale. cuenta hasta que alguien más pregunte que, por ejemplo, esas tres funciones que están ahí, podrían plantearlas de otra manera, no son únicas. O sea, nos ha tocado otros alumnos de años anteriores que la han planteado de otras maneras igualmente válida. Esta es como la más simple y la más simple de entender. Por Por ejemplo, ejemplo, el sí, timestamp ahí termina siendo tn menos t0, pero si uno asume que el primero arranca en 0, es directamente tn. O sea, es está bien. simplificarlo más. El caso del F2, usar el promedio tal vez, o usar alguna otra métrica que no sea máximo y mínimo. Las También integrales. las F2 integrales. se Es como puede hacer. hay muchas maneras, sí. Piensen en Simpson, que es lo más fácil. No con derivadas. Es más complejo. Sí se puede. Es factible, pero a ver, Adrián, me parece que es más complicado y no les va a salir, además amplifica error. Ya hemos dicho esto. Las derivadas no, las integrales sí son buenas, las derivadas más o menos. Sí, aparte tengan en cuenta que uno para esto tiene que discretizar el problema, entonces la derivada en un problema discreto es como más complicado de calcular y no solo eso, sino que amplifica el error. Tienen muchas pendientes que son muy pronunciadas y a medida que avanzan en la curva, algunas suben, algunas bajan, entonces usar eso como métrica es complicado y no va a funcionar muy bien, porque como bien dice ahí, las derivadas tienden a amplificar el ruido, que en este caso sería la variación del vapor. Sí. Si tiene mucha variación, se va a disparar muy feo la derivada. En cambio, la integral tiende a suavizar. Por más que tengan una variación muy grande, no se va a disparar el valor de la integral. Entonces es más recomendable usar la integral. Integrales sí, Eh, derivadas no. sí, Alguien hizo también para la F2. sí. No sé si está claro que esto es un 2. Hizo desviación estándar. Ajá.
No es perfecto, pero agregado a alguna de las otras debería mejorar la respuesta. Más o menos sí podría andar. Sí, acuérdense que esa F2 dice qué tan estable es el vapor. O sea, cualquier valor que le dé, un valor chiquito si es estable y grande si no es estable, puede servir como F2. Siempre que cumpla eso. O sea, que se vaya minimizando a medida que vaya mejorando el nivel de estabilidad del vapor. Por eso la pongo como F2. La F1 es el componente que trata de que no sea grande, la F3 que no tarde mucho, y la F2, como dice él, es la que sea estable. Siempre restringido a cortarle las puntas. Todos estos métodos siempre corto las puntas y después arranco, ¿no? Siempre estoy hablando eliminando el último pedazo y el primer pedazo. Eso no tiene variación. Lo tengo que cortar, sea la integral, lo haga con estadística o con lo que sea. Hay que arrancar ese pedazo. En todas las soluciones. Entonces puedo hacer la integral por Simpson. Derivadas, por favor, no se metan, y puedo hacer estadística. No sé si a alguien se le ocurre otra cosa. Alguien había propuesto, pero era muy lento. Alguien había se metido con las derivadas, por eso les recomiendo que no lo hagan. Si lo hacen a andar, y bueno, lo vemos. Pero va a tener problemas de numérico, va a tener problemas de alguna vez va a reventar. ¿Estamos? También fíjense que... me había cruzado por la cabeza. Sí. Sí. Sí, dale, no quería interrumpir. Que a mí se me había cruzado por la cabeza lo de la desviación estándar, pero bueno, como ustedes siempre dicen que hay que resolverlo de la forma más simple, digo, bueno, mejor no lo veo y seguramente es más simple, pero sí se me había cruzado que... ¿Sabes cuál es la objeción real? La objeción real de esto no es esta. La objeción real es que antes de hacer eso, yo preferiría, por ejemplo, el sum squared error. Buscarlo así. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es una nube de puntos. Si vas a una nube de puntos tirando con un dardo a una pared, vas a ver la famosa curva de Gauss. Entonces la desviación estándar ajusta uno de estos y ve el ancho de la curvita esta. De golpe, si vos tenés unos cuantos puntos por acá, se va a abrir un poquito, pero es muy poquita la diferencia. Entonces, esta forma no es muy sensible a tachos que se vayan para arriba. O sea, mientras haga una cosa así finita, sí no le va a importar. Se llama ruido tipo long play. Si han visto los viejos discos, los que usan los DJs, cuando vos tenías una partícula de polvo en la pista, hace un ruido así, muy cortito, pero muy fuerte. Entonces es un cierto tipo de ruido caracterizable, y la desviación estándar no le da mucha bola a esto. Son puntos aislados, sí, te la mueven, te la abren un poquito, pero es muy poquito. Si vas a pensarlo como nube de puntos, la sum square error es mejor. Y a la larga, Simpson hace un poco el mismo efecto, porque mientras sea chiquito no le va a dar mucha bola, pero sí lo va a ver, sí va a tratar de achicar. Este no, simplemente no lo mira. La influencia de puntos es robusto. En este caso no es bueno que sea robusto. O sea, la influencia de puntos alejados sí existe, pero depende de dónde está y cuánta hay. Depende cuánto tengas, qué amplitud tenés acá, cuán lejos es esto, etcétera. Que le va a dar más bola o menos bola. No está pensado para responder mal ante ruidos de estos. Esta sí. Bien. Y esto, como no está mucho, las integrales funcionan bastante bien. Como no tenés puntos así muy puntudos, sino más bien panzoncitos, tenés este tipo de diferencias. Esto, la integral sí responde bien, porque esto tiene área. Entonces, si lo haces bien, funciona la integral. Este, regular nomás. Este un poquito mejor.
¿Vamos? Silencio sepulcral. ¿Está más claro, Florencia? Sí, profe. Bien. Mariela, las demás, hablen. Sí, creo que está un poco más claro, pero yo estuve haciendo cambios según lo que me dijeron el martes Sí, y ¿y? no me dio muy bien. Así que voy a ver si con esto me sale. Hay que seguirlo cabeceando, no hay que perder la fe. Diosito sabe que nosotros no te vamos a tirar la primera piedra. Sí, sí. Franco. Hasta que se despierte Franco, vuelve del baño, se acuerde de sacar el micrófono. César, ¿cómo te quedó? ¿Está mejor? Bien, profe, ya hice las correcciones. Buenísimo. No lo pises al anterior, subilo como otra versión. Muy bien. Franco. Para los que recién lo van a hacer, prueben con las F rojas, que son las más sencillas. Lo que les decía yo es que hay otras alternativas por si alguno más las pensó. Pero si tienen que probar, iría por la más sencilla, que por ejemplo la F2 es la máxima menos el mínimo, que eso funciona. Y fíjense que el problema, así como lo planteó el doctor acá, es independiente de la forma de los tachos, porque nosotros le damos una parábola como un ejemplo básico. Es como una simplificación. En uno de los videos, uno de los primeros videos que le compartimos, está una captura de cómo es el perfil de cada tacho. Son curvas encimadas de muchos colores. Después, si pueden rever ese video, estaría bueno para que vean cómo es en realidad la forma del tacho real. No es una parábola, tiene otra forma. Pero el problema, así como está planteado, funcionaría para cualquier forma de tacho. Incluso no todos los tachos tienen que tener la misma forma. Algunos tendrán más capacidad que otros. Entonces, como está planteado acá, fíjense que es independiente del tacho. Mientras ustedes puedan calcular el time span y puedan calcular el vapor total, pueden sacar sus fines y optimizar la función. Así que fíjense que también no hay ninguna propuesta como las primeras que habían planteado ustedes, que era ver la intersección entre las parábolas, ¿no? Es muy complicado y depende de que sean parábolas, justamente. Claro. Esta forma, fíjense que es independiente y resuelve o sea, resuelve el mismo problema, pero con distintas formas de vapor de los tachos. Y para distintas cantidades de tachos también, obviamente. Son diferentes niveles de abstracción también. O sea, esto, como dice Adrián, funciona a otro nivel después. La verdad que nadie nace sabiendo, ni nadie arranca con un problema sabiendo cómo se resuelve. Si no, no es un problema. Entonces, uno primero hace las cuentas, que es como decía Adrián, buscar las intersecciones, usar que son parábolas, pero en algún momento uno se sienta, mira el espejo, mira el papel y dice, esa solución es una mierda, porque realmente está confiando demasiado en que son parábolas y deberíamos abstraernos de eso y trata de subir al siguiente nivel. ¿Ah? A todos nos pasa, es un viaje normal. Justamente decía que todas esas opciones que pensaron ustedes son necesarias para llegar a estas, sí, digamos. Tal vez a nosotros ahora le estamos acortando el camino por un problema de tiempo que termina el cuatrimestre. Pero eventualmente, si ustedes siguen con el problema y lo siguen dando vuelta y le dan iteraciones, van a llegar a una solución simple como esta, partiendo de una solución tal vez que no era simple. Pero lo que le quería comentar es que todas las variantes que pensaron ustedes, incluso las que comentaron y las que no, las que pensaron, son naturales que después terminen cayendo
en una versión más simplificada del problema. Así que no se preocupen si ustedes iban por un camino que está muy lejos de esto, pero es normal. Tarde o temprano iban a caer en una solución más simple. Elegante. Elegante, sí. Lo que hizo el Martín Gauna de Córdoba del año pasado, me parece correcto decirlo con palabras, no solamente usó el intervalo sino que se dio cuenta que para que alguien quiera hacer los puntos extra, uno arranca el primer tacho, el segundo tacho y el tercer tacho. Entonces esto invariablemente hace una cosa así. Primero arranca, sube y después empiezan las otras variaciones. Entonces él dice, esta subida es inevitable también. Entonces, ¿por qué voy a cortar acá si yo necesito en realidad cortar ahí? Entonces, cortaba el 1/2, seguía la subida hasta el primer punto donde se corta y ahí cortaba todo este pedazo. Ese varía, a veces va a ser un poquito más acá, a veces va a ser un poquito más allá, por eso fue una movida audaz, pero en realidad sigue sin depender demasiado de la forma del tacho, porque si es una forma medio fiera, bueno, subirá hasta donde suba y ahí lo corta. Pero con eso consiguió mejorarla un 10 o 15% más a la mejor solución que teníamos hasta el momento. Es buena porque es audaz, no depende, el 1/2 está fijo, este punto va a ir variando, podría no haber funcionado. Y este punto, si uno corta ahí, y en realidad no depende mucho de que es una forma parabólica en particular, sino de que sigue subiendo. Y si no sube, bueno, se reduce el caso anterior, si no sube lo dejaba en el punto donde estaba. Entonces una modificación menor, audaz, y que funcionó y produjo una buena mejora. Muy lindo. Bueno, deduzco por el silencio que tienen la neurona epiléptica. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quieren que hagamos algo más? Revisamos el TSP. ¿Profe? Sí. Yo creo que ya estaría todo. Lo único que ya quería confirmar nomás del TCP era si era obligación que siempre arranque en la misma ciudad o puede ser en cualquier. En general nosotros pedimos, ese es el problema original, que arranque en la misma ciudad. ¿Dónde lo querías arrancar? No, claro, pero no, sí lo consideré que sea en la primera ciudad, digamos, pero no sabía si era en esa o tenía que ser, podía ser en cualquiera, por eso me daba duda. Pero no, sí lo considera en la primera ciudad. Hay una frase en matemática que ustedes seguramente no la conocen, que se llama el sin pérdida de generalidad. Entonces, la pregunta que me has hecho se puede traducir a esto. ¿Puedo asumir sin pérdida de generalidad que la primera ciudad es la que a mí me guste? Y la respuesta es sí, porque si no las das vuelta y le decís primera a la que él te diga. Entonces, en vez de entrar con la ciudad 1, 2, 3, 4, 5, 6, haces en el bounce o la matriz de distancia es 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, etcétera, 7, 9 y ya está. Le pone un orden en cual la que vos querés que arranque sea la primera y ya está. Eso no te limita la validez del resto del programa. Solo le decís ponga la ciudad que inicial como primera en la matriz de ciudades. ¿En la bounce, digamos? O sea, en la bounce ahí haría eso. No, en la lista de ciudades, de coordenadas de las ciudades, no en la bounce. Sí. Pero digo, ahí vos pones la ciudad que vos querés como inicial, la pones como primera. Entonces, es tu programa el que asume dónde está la ciudad inicial. Al revés, si vos no lo programas, la vas a dejar aleatoria y no sé si puede servir la solución. Por eso en general tenés que tener fija cuál es la ciudad inicial.
Para la versión que manejamos nosotros del problema, vos deberías saber, poder decidir cuál es tu ciudad inicial. Ponela como 1, o ponela como n, o ponela al medio. Pregunta, ¿cuál es tu ciudad inicial? No tengo problema, pero vos tenés que, el operador tiene que poder decidir cuál es tu ciudad inicial. Bien, perfecto. Es más, si pensás, el problema de definir una ciudad inicial sería una particularización del problema general, que es encontrar el camino más corto entre las ciudades, independientemente de dónde arranques. Es como de solo un caso particular donde vos le estás agregando una restricción, que decir, quiero que arranque siempre, o quiero considerar que las soluciones siempre arranquen de esta ciudad porque, no sé, donde vos estás parado. Y no es que primero te vas a viajar a otra ciudad y desde recién ahí comenzás a contar el camino más corto. Ese es, por ejemplo, si lo llevas a la realidad. Pero en definitiva, lo que sería tu genético y más que todo la arquitectura que plantees, no debería tener un cambio significativo. Lo único que sería que tendría que respetar siempre ese invariante, porque así se llaman dentro de este problema, se llaman invariantes, que es que una restricción se cumpla siempre en todos los casos, si no es una solución que no es factible. ¿Se entendió o no? Sí, sí, se entendió. Bueno, yo les sugeriría, y a los dos que faltaron, que nos avisaron, que por favor avancen y por favor vengan y aprovechen la consulta del martes. Vengan, entren y pregunten, porque si no, y acuérdense que ya el jueves, ya vamos a ir organizando con tiempo, ya el jueves, entre jueves y viernes, no sé, ya deberían ir exponiendo los que puedan para que ya cerremos la materia. Entregan los prácticos, esto lo cuentan un ratito y ya está. Quiero ir cerrando para que estemos, la idea es que ya pasemos las notas a la semana siguiente. Recién me entero de algo, o sea, exponer qué, profe, o eso no, ni todo ni entero. Va a ser una pequeña defensa. Sí, lo hemos dicho. Va a ser una pequeña defensa de básicamente contar el problema y cómo lo planteaste, y obviamente mostrar cuál fue tu resultado. Mostrar la función objetivo y obviamente tu función vapor, tus fines, etcétera. Ah, buenísimo. Sí, va a ser similar a como hacemos en la consulta, donde ustedes muestran código y explican qué hicieron. No, tampoco es nada del otro mundo, es sobre este problema y el TSP, o sea, de este práctico, sobre todo. Así que yo calculo que serán 15 minutos cada uno, o menos, tal vez menos, no sé. Sí, 15 o 20, cuenten. Claro, ¿por qué eligieron ese cruzamiento, esa mutación, esa codificación? ¿Cómo ajustaron los pesos? Cantidad de generación individuo, listo. ¿Qué tan lindo te quedó? Si tuviera un mes más, ¿qué harías? Ya está. Eso debería responderse en 15 minutos. ¿Está? Bien. Yo hasta el jueves voy a pasar un listado de los que están en condiciones de promocionar, porque eso es más que nada para los que van a promocionar la materia, y de ahí sacamos lo que sería la nota, bueno, resumiendo lo que fue los prácticos entregados, los quizzes y todo demás. Pero yo creo que la amplia mayoría está en condiciones, así que traten de terminarlo bien el problema, a este y al de TSP, aprovechen la consulta del martes, ya con las últimas consultas que tengan, y ya lo terminan bien, digamos, después lo explican, nada más, no es nada del otro mundo. Sí, no. Por eso les digo las preguntas, porque no se anden ni abatatando ni se amedrenten, es simplemente ver qué pensaron, nada más. Ahí Profe, queda. ¿y el último TP también suma para la promoción? Sí lo tienen que presentar a ese también. Ajá. Ese no sé si lo vieron, es básicamente usar el algoritmo que le doy en 3 funciones benchmark que también les doy,
Y básicamente tienen que aplicarlo, ajustarlo y compararlo con lo que le daría el genético simple. O sea, es bastante corto el práctico. Parece largo porque yo les doy código, pero es bastante sencillo. Si no lo hicieron, traten de verlo por lo menos, que el martes me preguntan. O nos preguntan y se sacan esa duda y la hacen ver. Si les queda alguien para la semana siguiente, no sería catastrófico. Pero prefiero que terminen el de los tachos, lo presenten, concéntrense en eso. Y bueno, si a alguien le queda pendiente para la semana siguiente, no es bueno, pero bueno, no pasa nada. Prefiero que Sí, terminen bien los tachos. Sí. sí, también por el hecho de que la semana pasada recién subí el práctico, o sea que si quieren unos días más después para terminar ese práctico, lo Sí, pueden hacer. no hay Pero tengan en problema. cuenta que las clases terminan, o sea, traten de por lo menos consultar, así después la puedan terminar ustedes por su cuenta. Sí, eso sí. ¿Está claro? Y Adrián, no sé si ibas a darle una encuesta o la tengamos para la semana siguiente. Cosa Sí, que- sí, después, no, ya era media materia, ya lo hagamos después que termine y le pasemos la nota. Ya Ajá, está. ok. Era media materia por si podíamos arreglar algo, ya a esta altura ya está todo hecho. No, Ok. ya no vale la pena. La verdad, lo confieso, me demoré. No, después que el día después que terminen de rendir, les mandamos. Bueno, A ver, en esto les recuerdo que a nosotros sí nos interesa su feedback, porque por lo menos en grado es la primera vez que encaramos la materia así, de esta manera, con este material. Entonces nos resulta realmente de extremo valor que ustedes nos den su sincera opinión, que nos digan, no, ¿saben qué? Noté que el video que estaba bueno, que era material disponible para consulta, qué sé yo, pero no sé, sí o sí necesitaba, no sé, que nos den o sea, o faltaba teoría, o había cosas que tal vez no estaban bien explicadas, o lo que ustedes nos quieran transmitir, porque nos va a servir para refinar todo esto y las próximas ediciones sean mejores. Recuerden, el doctor Wills siempre se los dijo al principio, ustedes son los primeros en los cuales estamos intentando cambiar un poco lo que se estaba dando, cómo se lo estaba dando particularmente. Entonces, sí nos resulta de suma utilidad que nos den su sincera opinión. sí. También incluye de los videos, de lo que falta, de los zooms, de los prácticos, cómo mejorar todo eso. Críticas constructivas, porque si algo está mal y no se puede arreglar, bueno, digan, sugieran cómo se podría arreglar o mejorar. Bueno, listo. Si nadie tiene más preguntas, a laburar y los veo el martes.